Bienvenido una vez más, amigos televidentes. Este es su programa Visión Económica a las 18 horas. Es el tiempo del comentario económico de Don Leo. El comentario económico de Don Leo Valverde viene gracias a Secompite, el Centro de Estrategia y Competitividad de aquí que está en la Universidad Evangélica, Nacional Evangélica, y también por la Fundación Laboral Dominicana. Don Leo. Muchas gracias. Le cortan la barba al vecino, pongo la mía en remojo. Es la parábola que utilizo para la reflexión que traigo en el día de hoy. Estoy analizando la situación que está pasando en Haití en estos momentos. Tengo en mis manos la posición que levantaron 29 organizaciones nacionales e internacionales de cooperación que trabajan el problema de la pobreza en la hermana República de Haití. Y los datos que presentan son unos datos de alta preocupación. En el estudio se señala que a la actualidad el 35% de la población haitiana está en una situación precaria de alimentación. No estamos hablando solamente de pobreza. Precaria en lo que tiene que ver con el régimen alimenticio cotidiano de ese 35% de la población. Y en el estudio se plantea que de no haber medida drástica y rápida, al mes de junio del año 2020 estaríamos bordeando el 50% de la población de Haití. Estamos hablando de 5 millones de habitantes que estarían en una situación calamitosa en lo que tiene que ver con la base alimentaria de esa franja de la población de Haití. Se señala el problema de la sequía, se señala el problema del incremento de los precios, se señala la baja en el volumen de producción nacional, se habla de la crisis política, se habla de la devaluación monetaria, entre otros aspectos, pero también se habla del asunto de la crisis política, de gobernabilidad, y se habla de los altos niveles de corrupción por lo que atraviesa la hermana República de Haití. Nosotros no somos los guachimanes ni los abogados de Haití, me refiero a la República Dominicana. Pero no hay duda que ante una crisis humanitaria en el ámbito de la alimentación, de la seguridad ciudadana y de lo que tiene que ver con la gobernabilidad de Haití, el país que sufre la consecuencia inmediata es la República Dominicana, porque compartimos el territorio y compartimos el escenario de lo que tiene que ver con el territorio de la insularidad. En ese contexto, llamo la atención de que debiéramos nosotros ponerle atención a esta crisis humanitaria que se está dando en Haití, porque los organismos internacionales están bastante lejos de Haití. Los países que hacen geopolítica y que gobiernan y dominan todos estos espacios geopolíticos de control, de incidencia política, están bastante retirados de la hermana República de Haití. Sin embargo, nosotros estamos a un paso de estar de aquel lado o de estar de este lado, en una frontera que no hay manera humana de controlarla, ni siquiera tecnológicamente hablando hay manera de controlar el espacio de la frontera dominico-haitiana en la parte norte y sur de la República Dominicana. Y cuando hablo de poner la barba en remojo, quiero decir que le pongamos atención a esto, porque la crisis alimentaria que se han dado, la respuesta de grandes masas que sufren las consecuencias de esa hambruna son dos. La primera es la inanición, es decir, el rendimiento por cuestiones de no tener capacidad para suplir los bienes y el desmayo de grandes masas de esa población. Y el segundo es la rebeldía y la búsqueda de la subsistencia por cualquier vía. Y eso es muy peligroso para Haití y para la República Dominicana, que no se le pueda dar respuesta inmediata. Los organismos internacionales de socorro en el ámbito alimentario están estableciendo que no hay seguridad, que no hay mecanismo que le garantice la seguridad para que las fuerzas internacionales puedan distribuir alimentos en la hermana República de Haití, lo que significa que la situación se torna más grave aún de lo que le estamos nosotros presentando en estos momentos. Mi comentario. Después de ese comentario económico de don Leo Valverde, es motivo de reflexión para todas y todos los dominicanos de buena fe, los dominicanos que confiamos en nuestro país. Y es un aporte al
darle atención a cosas importantes que mucha gente le está poniendo de lado. Y en vista de todos los movimientos que están en Centroamérica y Suramérica, nosotros no podemos llegar en ningún momento a nada parecido a eso, porque quienes van a sufrir las consecuencias no son aquellos que tienen la forma de cómo salir del país ni cómo llegar a otros sitios, sino los que estamos pensando que nuestro país es un país noble, es un país bueno de vivir, y que aunque tengamos todos los problemas que tengamos como dominicanos que somos, estamos nosotros en vías de que nuestro país sea un mejor país para nuestros hijos y nuestros nietos. Así es que lo dejamos ahí en esa parte, ese comentario de don Leo Valverde. Y hay algo que nosotros debemos comentar aquí. Estábamos hablando de del decreto 404-19 del Poder Ejecutivo. Sin embargo, ustedes ven que le hemos hablado de que hay instituciones gubernamentales que no acogieron la ley 187-17. Pero resulta extraño de que la Dirección General de Impuestos Internos sí había trabajado con esa clasificación, don Leo. Y nosotros tenemos ahí un estudio de la señorita Sara Sanchís, encargada del Departamento de Análisis y Recaudación y Estadística de la Dirección General de Impuestos Internos. Y voy a demostrar, en muchos casos, dice ahí, que ella cogió lo mismo que dice el decreto. Exactamente, la microempresa. Todo esto no lo vamos a repetir porque ya lo dijimos ahorita. Lo importante de esto es decir lo siguiente, que están registradas en impuestos internos, de acuerdo a las declaraciones juradas de cada una de esas empresas, 87.746 empresas. Estamos hablando entre mediana, micro, pequeña. Estamos hablando de que la micro son 55.000, que la mediana son 6.620 y la pequeña son 25.406 empresas. Entonces, estamos hablando que de esas empresas, la cantidad de empresas registradas según tamaño en unidades, la micro 55.000 ya lo explicamos. Pero ahí hay algo, si lo puedes subir un poquito, hay un gráfico donde dice que Santo Domingo tiene 16.59%, la provincia de Santo Domingo. El Distrito Nacional tiene el 35.68% y le sigue Santiago con el 14.34%. En esas, ¿cómo se llama? En esa composición dice que el Cibao tiene el 14.34% de todas las empresas micros, pequeñas y medianas. Pero al mismo tiempo, las operaciones totales reportadas en el año 2012 ascendían en 448.000 millones de pesos. Sin embargo, en el 2018 se registraron 763.000 millones de pesos, amigos televidentes. Entonces, resulta ser que ya tenemos un estudio que demuestra cuál es la importancia de la micro, pequeña y mediana empresa, no sobre datos subjetivos, sino sobre datos registrados en la Dirección General de Impuestos Internos. Y cuando nosotros se nos habla de que la micro, pequeña y mediana empresa no son muchos los aportes al impuesto, a los impuestos recaudados, resulta ser que nosotros en el año 2018 aportamos al fisco, apunten amigos televidentes, 44.530 millones de pesos. Estamos hablando de que la micro, en el 2018, de la micro el 10.8%, de la pequeña el 50.3% de los ingresos y la mediana 38.95% de los ingresos. Y esto hace que nosotros tengamos que redefinir nuestro rol como micro, pequeños y medianos empresarios. En reuniones con autoridades de la Dirección General de Impuestos Internos nos habían dicho que nosotros no llegábamos al 1%
de las recaudaciones totales. Cáspita, nosotros llegamos al 10.69%. Mal contado. Mal contado, no. Porque ahí hay que hacer un señalamiento. Sí, que esa es las registradas. Sí. No estamos hablando de las que no son registradas. ¿Usted sabe cuánto es la diferencia entre las registradas y las no registradas? Estamos hablando de que en unidades es 1.500.000 y aquí nada más hay 87.000 registrados. Imagínese si usted extrapola los números de las registradas con las no registradas y usted la pone en una proporción que esa que está registrado realmente es un 10%, menos de un 10%, no, un 30%. El otro 70%, ¿cuánto aporta? Sí. Porque la gente dice, no, eso no aporta nada porque no van al fisco. Ajá, eso pagan ITEVIS, claro eso sí. pagan Ad Valorem, eso pagan todos los servicios indirectos, de los impuestos directos que pagan todo el ciudadano, todo el de a pie, todo el que compra un galón de gasolina, todo el que compra un galón de gas, todo eso es para el fisco. Entonces, estamos hablando de un poder que nuestras micro, pequeñas y medianas empresas ahora está evidenciado por un estudio, no solamente de nosotros, sino un estudio realizado por la Dirección General. Y quiero hacer dos observaciones, Alejandro. La primera, de que más que un estudio científico, estamos hablando de un análisis técnico de flujo de ingresos vía tributaria de estas empresas a la Dirección General de Impuestos Internos. Porque un estudio científico hubiese implicado una proyección de ese 1.470.000 microempresas que no aparecen registradas en ningún sitio. Entonces tendría que la informalidad, ¿verdad?, del sector de la microempresa en la República Dominicana. Eso tendría que utilizar una ecuación, un modelo de simulación distinto para proyectar cuánto es que aportan esto. Y a la hora de hacer un análisis, probablemente termine las MIPYME aportando más del 30% de las tributaciones, porque estamos hablando solamente de los flujos directos de pago de impuestos, pero los flujos indirectos que pagan todas las empresas informales en República Dominicana es un monto que no se ha cuantificado. Sí, lo que dice 44.000 millones es el 10.69% de los recaudados real. De los recaudados, pero estamos hablando de 87.000 empresas, de 1.500.000 que conforman el sector de la micro, pequeña y mediana empresa en la República Dominicana. Entonces, obviamente, que tenemos que hacer conciencia de esto. Cuando el Ministerio de Trabajo, que ha generado algunas dificultades en la aplicación de la ley, ¿verdad?, de la clasificación empresarial, y la Dirección de Impuestos Internos, que andan cada una con cálculos diferentes y con posturas diferentes, es un buen momento después del decreto para unificar criterios y mandar la señal de que todas las empresas, todas, de la micro, la pequeña, la mediana y la grande, hagan el reajuste salarial que fue consensuado de un 14%, ¿verdad?, y que cada quien lo haga atendiendo a los volúmenes. Pues, en mi consideración, todo aquel microempresario que pueda pagar el salario contemplado, hasta el grande, es el momento de hacer el reajuste general para que nivelemos esto y todo el mundo esté en el marco de la ley. Bueno, amigos televidentes, vamos a una pausa y volvemos en breve.